Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de la Real Academia Española. Hoy hablaremos de un tema fundamental para todos los que hablamos español. Me refiero a la Real Academia Española, mejor conocida como la RAE. ¿Alguna vez te has preguntado quién decide cómo se escribe, se pronuncia o se usa una palabra en español? ¿Quién determina qué es correcto y qué no? ¿O cómo se adaptan las palabras nuevas? Hoy vamos a explorar todo eso y mucho más. La RAE no solo es un diccionario gigante, es un símbolo de la cultura y la historia del idioma español. La Real Academia Española fue fundada en 1713 en Madrid, bajo el lema Limpia, fija y da esplendor, que resume su misión: conservar la pureza del idioma, estandarizarlo y al mismo tiempo ensalzarlo. La RAE está compuesta por académicos de número, que son expertos en lingüística, literatura, historia y otras disciplinas relacionadas con la lengua. Cada miembro es elegido por su trayectoria y su contribución al conocimiento del español. Además, existen académicos correspondientes, que son expertos que viven fuera de España, pero colaboran con la RAE en investigaciones, proyectos y revisiones de contenido. Esta colaboración global es clave porque el español no se habla solo en España. Hay más de 20 países en América Latina, cada uno con su propia academia que forma parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, mejor conocida como ASALE. Así, la RAE coordina con estas academias para que las normas del español sean lo más universales posibles, respetando variaciones regionales. Aunque la RAE es la más antigua y reconocida institución del español, no es la única que regula el idioma. Por ejemplo, en México está la Academia Mexicana de la Lengua, en Colombia, la Academia Colombiana de la Lengua, y en Argentina, la Academia Argentina de Letras. Y así en muchos países hispanohablantes. Todas trabajan en conjunto con la RAE, aunque cada una también cuida las particularidades regionales de su variante del español. En comparación con otros idiomas, el español es muy diferente del inglés. No existe un organismo central que controle el inglés como la RAE hace con el español. El Oxford English Dictionary, o ED, es una referencia fundamental, pero no tiene autoridad oficial sobre cómo se debe hablar o escribir el inglés. Esto hace que la RAE sea única en su función y su relevancia internacional. La RAE tiene varias funciones clave. Entre ellas, la revisión de ortografía y gramática. Establece reglas que se aplican en libros, escuelas y medios de comunicación. La elaboración de diccionarios, desde el clásico diccionario de lengua española hasta diccionarios especializados en terminología jurídica, científica y técnica. También, cada cierto tiempo, la RAE incorpora palabras nuevas, modismos y adaptaciones de extranjerismos, reflejando cómo evoluciona la lengua constantemente. Otra función que tiene es el asesoramiento público. A través de su página web y redes sociales, la RAE responde consultas sobre dudas de ortografía, significado o usos de palabras. El español cambia constantemente y la RAE siempre trata de adaptar sus normas a esos cambios. Un ejemplo reciente es el lenguaje inclusivo. Palabras como elle o presidenta. Antes, presidente se usaba para todos los géneros. Ahora, presidenta está reconocida oficialmente.
Esto refleja cómo la sociedad influye en el idioma y cómo la RAE busca equilibrar tradición y evolución. Además, la RAE analiza constantemente neologismos, anglicismos y palabras que surgen en redes sociales o medios digitales. Por ejemplo, términos como selfie, tweet, influencer o whatsappear han sido discutidos y algunos incorporados oficialmente al diccionario. Esto demuestra que la lengua no es estática, sino un reflejo de la vida cotidiana de millones de personas. Algunos datos curiosos y culturales sobre esta organización es que el español tiene más de 100.000 palabras registradas, aunque en la vida cotidiana usamos menos del 10%. El español es la lengua principal en México, pero el país reconoce más de 60 lenguas indígenas. La RAE y las academias regionales respetan estas variantes y enriquecen el entendimiento del idioma. En México y en otros países hispanohablantes, muchas palabras de lenguas indígenas se han incorporado al español cotidiano. Términos como chocolate, tomate, aguacate, coyote o chipote provienen del náhuatl, mientras que palabras como guajolote o tlapalería reflejan usos regionales muy específicos. Estas incorporaciones no solo enriquecen el vocabulario, sino que también conservan la memoria cultural de los pueblos originarios y muestran cómo el español es un idioma vivo y adaptable, capaz de absorber elementos de otras lenguas sin perder su identidad. ¿Y por qué es tan importante una institución como esta? Pues la RAE no es solo para académicos o escritores. Nos ayuda a todos los hispanohablantes a escribir correctamente en medios, trabajos escolares, cartas o correos, entender matices culturales en textos literarios, periodísticos o legales, consultar dudas sobre palabras, significados, ortografía y gramática, y también a aprender sobre la riqueza y diversidad del español de manera oficial y confiable. Además, la RAE también nos ofrece recursos digitales. En la página oficial te permite buscar cualquier palabra y conocer su uso correcto. En su cuenta oficial de Twitter o X, responde a cualquier duda que tengas sobre la lengua española. Y también, como ya mencioné, tiene varios diccionarios especializados, versiones online y manuales de gramática para distintos niveles de aprendizaje. El español no es homogéneo. Hay diferencias de acento, léxico y expresiones entre México, España, Argentina, Colombia y el resto de países hispanohablantes. La RAE sirve como referencia común, pero también respeta la diversidad cultural y lingüística de cada región. Esto permite que los hispanohablantes comprendan la lengua sin perder su identidad local. En un mundo globalizado, la RAE también colabora con universidades, medios de comunicación y editoriales para que el español se mantenga claro, comprensible y rico en matices. Además, su labor histórica garantiza que el idioma conserve su legado literario y cultural, permitiendo que clásicos de Cervantes, Sor Juana o Juan Rulfo sigan siendo entendidos y disfrutados por nuevas generaciones. En resumen, la RAE es mucho más que un diccionario gigante. Es una guía viva que vela por la lengua española, protege su historia y regula su evolución. Nos ofrece herramientas confiables para aprender, escribir y entender el idioma. Nos recuerda que el español no es estático, cambia, se adapta y se enriquece constantemente con la vida de sus hablantes. Así que la próxima vez que tengas duda de cómo se escribe una palabra
o quieras conocer su significado oficial, recuerda que la RAE está ahí para ayudarte. Y más allá de reglas y definiciones, estudiar la RAE nos ayuda a apreciar la riqueza cultural, histórica y social del español. Un idioma que conecta más de 580,000 millones de personas alrededor del mundo. Cuéntame, ¿ya habías escuchado sobre esta institución? ¿Tu país tiene alguna institución parecida? ¿Dónde buscas normalmente los significados de palabras o traducciones? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Hector. Nos vemos en el próximo episodio.